¿Se acuerda de los teléfonos públicos? Cada día son menos personas las que los usan y las municipalidades comenzaron a retirarlos de la calle. ¿Cuántos de esos teléfonos quedan en Chile de los más de 70.000 que había hace 20 años? ¿Cuánto falta para que desaparezcan como en otros países? El informe es de Catalina Palma. Compañía de Teléfonos de Chile. Más compañía para usted. En los 70 y 80 fueron la novedad. Bastaba con una moneda para hablar en plena calle con un familiar. En los 90 siguieron siendo una tabla de salvación para quienes tenían una urgencia. Sacaron de apuros a más de uno que no tenía cómo avisar que llegaría tarde a la casa, e incluso a periodistas de radios que despachaban sus notas cuando aún no llegaban al país los celulares. Con la llegada de los teléfonos públicos, las calles del centro de Santiago parecían más modernas. En el pueblo había como 1 o 2 teléfonos, eso era todo. Tenías que esperar el turno, siempre estaban en alguna parte donde estaba lleno. No sé cómo lo hacían y te robaban las monedas, como que ahí era un plástico que ponían debajo. Una mica le ponían en el sistema de recepción de monedas y entonces estas quedaban atrapadas. Sacaba la mica y recuperaba una buena cantidad de plata. Pero los tiempos avanzaron. En las calles era común verlos en cada esquina, sin embargo ahora el panorama es otro y este teléfono público es uno de los pocos que queda en Santiago Centro. Al parecer, este no tiene línea. Del teléfono público, del teléfono compartido, pasamos al privado, el que estaba en las casas. Pero ahora todo se redujo a esto. Celulares que con suerte tienen botones y nos acompañan donde quiera que vayamos. Los 26 millones de celulares que manejan los chilenos terminaron por condenar la desaparición de los teléfonos públicos. Hay países donde ya los sacaron todos. Aquí, poco a poco, se comienzan a transformar en objetos fantasmas, abandonados, rayados y sin mucho uso. Los armatoste de metal ya no son un imprescindible en las veredas. Ya ni sé cómo se usan. Yo no soy de acá de Santiago, yo soy de Temuco, entonces todo el tiempo cuando veníamos con mi esposo aquí, lo que ocupábamos era el teléfono público, para llamar yo a mi casa. Veo hoy día que el teléfono público está básicamente en locutorios, en aeropuertos, en terminales de buses, por tanto se ha desplazado. Por tanto, la propia trayectoria del ciudadano, del usuario, ha permitido un poco esta transición. Hoy día la gente ha preferido, además de la voz, el dato. Pero no solo el desuso de los teléfonos sentenció su ocaso, también la utilidad que algunos comerciantes ambulantes le comenzaron a dar. Aquí tenemos, por ejemplo, un carro de comercio ambulante ilegal que está encadenado a esta cabina. Tenemos la cabina totalmente deteriorada, con tagueo, con rayas, con pegatinas. Entonces estamos trabajando nosotros en eliminar este tipo de cosas. Por eso la Municipalidad de Santiago decidió erradicarlos por completo del centro y comenzó el retiro de las 36 cabinas de teléfonos públicos que quedaban en sus principales paseos peatonales. Las que eran cerradas las ocupaban incluso de bar, de almacén, de bodega, incluso en las partes donde se ejerce la prostitución. Antiguamente en la calle San Antonio, prostitutas se cambiaban adentro, guardaban sus cosas. Son pocas las cabinas que aún tienen teléfonos. Solo sus techos recuerdan lo que alguna vez fue un objeto preciado en el que se formaban filas de peatones queriendo hablar con un conocido al otro lado de la línea. No era nada de fácil abrirlos. Cada teléfono tenía su combinación y la única forma de sacarlos era abriéndolos. Realmente pues es un equipo que realmente sirve aún, según lo que yo pienso, porque yo he visto que muchas personas en el proceso de extracción que nosotros estamos haciendo continúan utilizándolos. Y no solo los utilizan, sino que al ver el proceso se acercan para recordarlos. ¿Qué lo vamos a echar de menos? Había un comercial, el teléfono que dejaron, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Como en muchas otras localidades del país, la gente de Cachiyuyo también puede sentir el verdadero valor de una llamada. Había un solo teléfono, el caballero
llamaba, tomaba la línea y llamaba a su hijo. ¿A los hijos? Era un abuelito, llegaba a dar pena. Sin duda, esta caseta telefónica y el spot publicitario que todavía se recuerda sacaron del anonimato al pueblo de Cachiyuyo y lo hicieron famoso en todo el país. Don Raimundo, protagonista y colectivero en Huasco, falleció y el teléfono más famoso de Chile fue reemplazado. Han pasado 27 años del comercial que hizo famoso a este pueblo ubicado cerca de Vallenar. En sí el teléfono no lo ocupan más allá que para la foto, porque igual es un icono, es decir, yo lugar donde voy y digo que soy de Cachiyuyo, el tema del teléfono, la gente lo asocia al tiro. Pero claro, su uso en sí para comunicarse ya quedó obsoleto. Los tiempos han cambiado y ahora hasta tienen 4G, pero en su momento, gracias a este teléfono, los habitantes de esta localidad no tenían que explicar más dónde queda Cachiyuyo. Gracias al teléfono nos hicimos famosos. Antes no venía ningún turista y después del teléfono comenzó a venir harta gente, se formó un restaurante, todo mi hermano. Florinda ha trabajado todos estos años en el jardín infantil que está al lado del teléfono y es ella quien hasta el día de hoy lleva un registro para quienes pasan por el pueblo a ver el teléfono. O sea, la última visita fue el 2015, pero el 2001 fue donde se dejó de utilizar. Le llamaban, por ejemplo, de Vallenar, nosotros le damos 5 minutos, 10 minutos, depende del lugar donde vivía la persona y la íbamos a buscar. 91. Pero si no usan el teléfono en Cachiyuyo, el más insigne de todos los públicos, ¿qué queda para el resto del país? Echa de 200 pesos y no te da resultado. ¿Sabes cómo la agarrábamos a chuchar a la máquina? No le pegamos, golpe. Jodí con 200 pesos, ya era una llamada urgente. Vuelvo a poner y te agarraba para el chuleteo la comadre. Le faltan 50. Si uno no anda con celular y necesita un llamado urgente, tiene el teléfono público. En estos momentos estos teléfonos van a ser adquiridos como algo clásico. Los puedes poner en la casa como un adorno antiguo. Adornos que no son simples. Si ya se requiere cierta paciencia para abrirlos, por dentro el motor de todo era el validador. Es decir, la moneda entra por ahí, ¿cierto? Baja. Aquí tiene el aparatito, el rotor que la detecta si es válida o no. Monedas que más de una vez alguien no traía consigo, así que los negocios y cuidadores de autos que estaban cerca eran la salvación. Cuando recién cambió, gente traía moneda antigua que le cambiara por las nuevas o viceversa, porque depende del sistema del teléfono. Cambiaba moneda, o sea, llegaban con billetes, cambiaba moneda para hablar por teléfono, todas esas manos. Y aunque dice que no los extrañará, no niega que también los usó, y harto. No, lo ocupé varias veces. Yo, cuando trabajaba, o sea, ahí mismo tenía un teléfono justo donde trabajaba al frente, pero casi siempre llamaba siempre para la casa. Pero esos tiempos se acabaron, por lo menos en Santiago. Hoy día en Chile existen 20 localidades que aún tienen un teléfono público. Existen actualmente cerca de 18.100 teléfonos públicos en todo el país. El 60% de ellos están en regiones, el 40% está en la región metropolitana. Por tanto, en espacios y en lugares sigue teniendo un valor. Hombre, a ver, qué musculoso con esto. Y mientras el sol bajaba, cada aparato que pesa cerca de 50 kilos terminó en esta yegua, directo al depósito, aunque la tarea no había terminado. Con las bancas desocupadas, kioscos cerrados y peatonales vacías, lo único que se veía cerca de las 11 de la noche en Santiago Centro eran grúas y camiones. Pero antes de empezar, un artículo de dueño desconocido no estaba contemplado y tuvo que ser retirado. El ciclista que la dejó en custodia a media tarde jamás pensó que toda la cabina iba a desaparecer. Sin embargo, todo se calma porque quedó en el depósito municipal. Una vez todo en orden, la desmantelación continúa. Con la ayuda de la grúa se amarra el poste principal a las lingas y se levantan con cuidado.
Nadie habla porque todos saben qué hacer. Estas cabinas son las últimas que completan el total de 36 retiros entre las calles Huérfano, Ahumada y Estado. Un final ingrato para las cabinas telefónicas que tuvieron su pique en el año 2001, porque de ahí a la fecha solo bajas. Si a principio de este siglo habían 71.088 teléfonos, según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hasta septiembre del año pasado había tan solo 18.122 en todo el país. Se debe básicamente a dos motivos. Primero, económico. El costo de mantener un teléfono hoy día es alrededor de 10.000 pesos mensuales, un poco más. Y eso, obviamente, si el ingreso es inferior a eso, no podemos mantenerlo. Y el otro es que cada uno de estos teléfonos que están en la vía pública pagan patentes municipales, lo cual hace que sea un costo fijo que probablemente el teléfono no pueda absorber, aunque sea muy útil que estén en muchos lugares, pero dado que hay que pagar ese costo, mucho de ello es mejor retirarlo, dado que no hay con qué sustentar el ingreso que se requiere. Pero la clave es darles un giro. Mientras en España o Bélgica los retiraron por completo, las emblemáticas cabinas rojas de Londres fueron reinventadas y algunas hasta terminaron siendo cafeterías. Los teléfonos públicos tienen la gracia de contar con un sistema de pesaje de moneda, y eso permitió de alguna manera estudiar qué podíamos hacer con los teléfonos. Y nos empezamos a dar cuenta que había muchas funcionalidades. Pensamos en la recarga de los teléfonos móviles y terminamos con lo más simple, que fue darle conectividad Wi-Fi a muchos de ellos. Y hoy día tenemos en algunos hospitales de Santiago conectividad con Wi-Fi. Con la misma moneda de 100 pesos tú puedes navegar 20 minutos. Sin embargo, en el municipio de Santiago por lo menos han optado por eliminar las cabinas e implementar Wi-Fi en los postes. Por eso, ya una vez retiradas por completo, se trasladan a bodega para su posterior remate. Lo único que queda es chequear si los cables están conectados. Si no, el terreno se prepara. Se está removiendo el escombro que queda para poder cortar con oxicorte y sacar el tubo y después volver a emparejar la calle. Porque con esa arena finaliza el proceso por ahora. Solo resta pavimentar y hacer como que nada nunca estuvo ahí. Lo interesante es que todo este desenvolvimiento, tanto de la trayectoria del usuario, ha ido a la par de cómo ha cambiado la sociedad, de cómo se ha transformado una sociedad de la comunicación, de una sociedad en red, donde se han adaptado las tecnologías a esa convivencia del ciudadano con sus aparatos, tanto fijos como móviles. Final que hace 20 años nadie esperaba. La gente ha ido cambiando y la tecnología avanzando. Por eso el teléfono fijo de la casa va por el mismo camino que el público, que, considerado obsoleto o no, en emergencias o zonas rurales, aún se utiliza.